Muy buenos días. Hoy, en el día 335, leeremos los capítulos 11, 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Comencemos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, no tenemos casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora leeremos el capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino no es, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Para encontrar ese camino vamos a leer el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos
3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 11, permítame, pongo esto en modo presentación. Está un poquito lento. En el capítulo 11 nos puede mostrar el Señor que solo Él es un Dios supremo. Allí podemos ver cómo el Señor nos enseña que la sumisión es importante dentro, no solamente en la vida de la iglesia, sino también en la vida familiar, en la vida social. Necesitamos entender lo importante de la sumisión. Sin embargo, debemos tener claro que solo Dios es supremo. La sumisión es un elemento clave para un buen funcionamiento. Un hogar sin una cabeza no funcionaría bien. Lo mismo en una empresa, si no hay una cabeza y quienes obedezcan, no funcionaría bien. Y lo mismo pasa en el Estado. Dios nos ha creado, Dios nos ha creado grados de autoridad, más no de superioridad. Vemos acá que Dios nos dice que nos sometamos a la autoridad. Mire lo que dice el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Nos muestra que hay una cabeza, alguien que debe dirigir. Dios ha creado sus grados de autoridad, más no de superioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que no es para que la cabeza se enseñoree y domine sobre aquellos a quienes dirige, sino para que sirva con amor en esa autoridad y administración que Dios ha dado. Eso lo vemos alrededor del versículos 9 al 12. Dios nos hace un llamado a no manchar ese testimonio y lo vemos en los versículos 13 al 16, donde habla de que le es honroso a la mujer cubrirse la cabeza y al hombre no cubrírsela. Aquí es claro tener en cuenta que culturalmente para los corintios una mujer que tenía la cabeza descubierta o el cabello rapado estaba dando muestra de que era prostituta. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a la mujer es que puedas dar testimonio de tal manera que no se manche ese testimonio, que otros crean lo que estás diciendo. Las disensiones tienen un propósito y eso lo vemos en el versículo 19 cuando dice, porque dice así, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que sois aprobados. Habrá momentos donde personas van a herirnos, van a suceder conflictos, desacuerdos, pero eso permite formar nuestro carácter y mostrar verdaderamente hasta dónde hemos muerto a nuestro yo, hasta dónde estamos dispuestos a perdonar. Cuando participamos de la mesa del Señor, estamos recordando su sacrificio por nosotros. Eso lo vemos en el versículo 25 que dice así. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que vienes en memoria de mí. Cristo hizo un sacrificio grande en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos conmemorando ese sacrificio. Un sacrificio tan grande debe ser recordado con dignidad. Por eso el Señor nos dice en el versículo 27 que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Tenemos que vivir una vida conforme a esa entrega de Jesús. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo debe ser un cuerpo que vive para Dios. Dios nos ha dado dones para ponerlos al servicio de la iglesia y de los demás y eso lo vemos en los versículos 1 al 8. Esos dones que tenemos, esos talentos, esas habilidades no proceden de nosotros, no los hemos adquirido por nosotros mismos. No podemos gloriarnos por tanto de ese don o habilidad que tenemos, que es de Dios.
como lo muestra el versículo 11, que dice así. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos somos importantes en la iglesia y ninguno es mejor o superior a otro, como lo dice el versículo 22, que dice así: no tengo necesidad. Bueno, dice así: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos somos importantes. Ninguno es superior a otro, ninguno es mejor que otro, que porque este pastor es más grande o que porque este líder es más grande. Simplemente todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo y somos llamados a estar preocupados los unos por los otros, como lo dice el versículo 25, que dice así: todos se preocupen los unos por los, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En el capítulo 13, el apóstol Pablo, finalizando el capítulo 12, dice que hay muchos dones y que esos dones son diversos y que son útiles, pero que Él nos va a mostrar un camino mejor. Y es que yo no podría ejercer esos dones bien si no los hago con la motivación correcta. Y la motivación correcta o el motor del ejercicio de estos dones es el amor. Pero no cualquier amor, sino un amor verdadero. El amor es más importante que todos los dones porque debe ser el motor, y eso lo vemos en los versículos 1 al 3, que dice: si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, el amor debe ser lo que nos dirige, debe ser la motivación. No podemos confundir el amor con algo meramente emocional o pasional. Estamos en medio de un mundo corrupto donde te amo si me amas, donde es un amor que está buscando una recompensa, es un amor que está buscando ser recíproco, pero el amor de Dios, dice la Biblia, que en esto muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos de la cruz, Cristo vino y entregó todo por nosotros. Y ahí Él nos modela el verdadero amor. Un amor que, como dice la palabra, es un amor sufrido, benigno, que no se envanece, que no tiene envidia, que todo lo sufre, todo lo soporta. Es un amor verdadero. Por eso, cuanto más nosotros nos parezcamos a Cristo, más podemos brindar un amor genuino a los demás, ya que este amor fue el amor que Jesús nos modeló. Necesitamos de la fe, de la esperanza y del amor. Y como dice la palabra, el mayor de estos es el amor. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos a amarnos hasta sufrir, esperar, soportar, creer? ¿O es un amor que simplemente está demandando? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.